¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de No Apto para Cínicos con su servidor Jaime Hernández. Ahora en la nueva matriz de Sin Censura. Ya saben que este esfuerzo colectivo de Sin Censura y muchos otros colegas hemos decidido arrimar al hombro para marcar quizá, ojalá sea así, un antes y un después en la historia de los medios de comunicación en México. Medios de comunicación más libres, más independientes, sin ataduras. Bueno, hoy vamos a tratar un tema interesante. Un tema que ha estado revoloteando en el curso de los últimos 6 meses ya. Me refiero a los famosos Guacamaya Papers, ¿no? Esos Guacamaya Papers que son producto de un hackeo hacia la base de datos del Ejército Mexicano, la Sedena. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer a lo largo de este programa es, ¿hasta qué punto la filtración de los Guacamaya Papers son lo que en términos de inteligencia se conoce como una operación negra? ¿Qué es una operación negra? Bueno, vayamos al manual de definiciones de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, y dice, las principales características de una operación negra es que es clandestina y tiene connotaciones negativas y no es atribuible a la organización que la lleva a cabo. Es decir, una mano negra que surge desde algún punto, desde algún lado, puede ser de un lado, de un sitio próximo o de un lugar lejano, viene esta mano, interviene a favor y en contra de los intereses de respectivos grupos políticos, corporaciones, etc. Esa es una operación negra. Entonces, después de casi 7 meses de intensa especulación sobre el origen y el objetivo de las filtraciones de los conocidos como Guacamaya Papers, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio la pasada semana instrucciones para aclarar de una vez por todas la autenticidad de unos documentos que han servido para torpedear a su gobierno en el terreno de los derechos humanos, en el de la seguridad nacional. Ya está el íntimo detalle sobre su estado de salud. Perdón la carraspera, pero andamos mal de la garganta. En un comunicado emitido el pasado jueves 23 de marzo, la oficina de la presidencia informó que, comillas, algunos documentos difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales. No están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos, es decir, son falsos. Prosigue el documento aclaratorio del gobierno. Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados ni avalados por alguna autoridad competente. Fin de la cita. En conclusión, los mentados documentos de Guacamaya Papers no salieron de instituciones oficiales ni fueron firmados o avalados por funcionarios o de gobierno o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero, si me lo permiten, llegados a este punto, ¿por qué tardó tanto el gobierno de López Obrador en considerar como apócrifos estos documentos?
¿Acaso consideró que el impacto que tendrían no iba a representar ninguna amenaza a la seguridad nacional de México o a la propia imagen del presidente? Si acaso esa fue la consideración que tuvo el gobierno, lo cierto es que nunca imaginó la forma en que estos documentos regresarían una y otra vez para atormentarlo. Y es que numerosos medios de comunicación e informadores como Latinus y Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Reforma, Proceso, El Universal, han aprovechado el escándalo de los papeles de Guacamaya para presentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un entusiasta del orden militar, de la represión, del espionaje y de la persecución hacia activistas en defensa de derechos humanos. El más reciente episodio de este desencuentro entre gobierno y algunos medios muy identificados, se produjo el pasado jueves 23 de marzo, cuando un reportero de Proceso volvió a resucitar las denuncias contenidas en los Guacamaya Papers. Vamos a poner atención en este intercambio de pareceres entre el presidente y el reportero de Proceso. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X González. Entonces, esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular, es la que utiliza que vive en una unidad habitacional del Infonavit, Loret de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos. Ese se alimenta de Guacamaya. Y Proceso tiene como fuente Guacamaya. Entonces, ¿por qué no hacen primero la investigación? Digo, no es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, de quién es Guacamaya y a partir de ahí pues nosotros podemos decir y hoy mismo vamos a informar sobre cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado. Porque imagínense, si no tenemos inteligencia, ya expliqué que el Centro Nacional de Inteligencia obtuvo información de que iban a asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que andaba en un carro normal, y nos informó y le dijimos: avísale que se cuide, y cambió de carro y usó una camioneta blindada. Esa información que se obtiene, pues se comparte. Y en ese caso, por esa información, se
salvó el secretario de Seguridad Pública, porque le tiraron y se protegió con una camioneta blindada. Entonces, ¿qué quiere Proceso? ¿Qué es lo que busca? Que puedan los delincuentes, y aquí no solo estoy hablando de la delincuencia organizada, sino los de cuello blanco, porque se alimentan y se nutren mutuamente. Entonces quieren que el gobierno entre en crisis, que haya un descontrol completo por la inseguridad, por la violencia. Eso es lo mismo que querían cuando la pandemia, como sopilotes, no solo Proceso, otros que querían que fallecieran muchas personas para mostrar que no servíamos. Ahora igual, nada más que no han podido. Ayer presentamos el informe sobre seguridad y aún con todos los obstáculos vamos avanzando y vamos bajando la incidencia delictiva y no hay violación de derechos humanos y no se tortura y no se ajusticia a nadie y no hay masacres. Todo lo que se callaba antes, todo lo que se callaba antes y se hacía. Pero ahora la confrontación es porque Proceso se derechizó. Fíjense, es interesante que este reportero de Proceso compareciera en la mañanera del pasado 23 de marzo. ¿Por qué lo digo? Esta comparecencia del reportero de Proceso se produjo una semana después de que el diario The New York Times publicara un material alusivo a los Guacamaya Papers. El 15 de marzo, la reportera del New York Times, Lauren Jackson, abundó sobre este mismo tema, sugiriendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador espiaba al activista en defensa de los derechos humanos. Me refiero a Raimundo Ramos. Lo que no dijo la reportera del New York Times es que Raimundo Ramos es al mismo tiempo sospechoso de tener vínculos con el Cártel del Golfo, como lo denunció un periodista mexicano durante una mañanera. Pero esta historia publicada en el New York Times provocó que la historia de los Guacamaya Papers recuperaran otra vez vida y que medios como Carmen Aristegui, Proceso, volvieran a escarbar en este asunto que ya lleva 7 meses de vida. Pero además, esta historia del New York Times se publica casi al mismo tiempo que en México se celebra una marcha organizada por organizaciones como la de Claudia X González, que buscan la defensa del Instituto Nacional Electoral, que han denunciado una y otra vez el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral. Y todo el mundo sabemos que esto es una vil patraña. Básicamente, de lo que se trata es que quieren que el INE racionalice su presupuesto y que ya no haya el dispendio tan vergonzoso que ha caracterizado a los presidentes consejeros y a los consejeros de los distintos partidos. Bueno, pero la historia de los Guacamaya Papers, si se dan cuenta,
han evolucionado en distintas direcciones. Se ha encargado la salud del presidente, que ya tiene muchos achaques, que está mal, hasta la batalla que mantiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a los representantes del antiguo régimen en la Suprema Corte de Justicia. Una historia que ha dado interesantes volteretas, giros, como cuando el pasado viernes el magistrado de la Suprema Corte, Javier Lainez, decidió suspender indefinidamente el llamado Plan B de la reforma electoral. Por supuesto, hoy mismo el presidente dijo que va a impugnar esta misma semana esta decisión por considerar que es inconstitucional. Y otra cosa interesante, hoy el presidente dice que también se va a echar mano de un plan C. ¿Y cuál es ese plan C? Que la voluntad de los ciudadanos se refleje en las urnas para de una vez por todas acometer la reforma electoral y posiblemente una reforma del aparato judicial. La historia de los Guacamaya Papers, y esto es la parte interesante, perdón, se ha convertido así en el vehículo, en el andamiaje ideal para acusar una y otra vez al gobierno de México para presentarlo como una autoridad autoritaria que disfruta vulnerando los derechos humanos de ciudadanos. Pero además, esta controversia ha servido a medios de comunicación como el Reforma, el Universal, Carmen Aristegui, Proceso, etcétera, etcétera, para presentarse a sí mismo como los auténticos defensores de la libertad de prensa y como los principales objetivos y víctimas de un régimen de corte dictatorial. Pero llegados a este punto, yo creo que bien vale la pena regresar a la pregunta que ha hecho el presidente en este cruce de palabras con el reportero de Proceso. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de Guacamaya? ¿Por qué motivo medios como Proceso, incluso Televisa, The New York Times, se han dado a la tarea de explotar estas filtraciones con el fin de presentar, insisto, al gobierno de López Obrador como un gobierno que vulnera las libertades y los derechos humanos? En pocas palabras, ¿qué mano está detrás de esta filtración? Que además son filtraciones de informes que no parecen corresponderse con la realidad, ¿no? Miren, hace mucho tiempo, en 1953, se produjo algo similar, algo parecido, en Irán. Les hablo del año de 1953. Bueno, ¿qué pasó en Irán en aquel momento? Fue quizá una de las primeras operaciones negras o encubiertas de la CIA en las que el gobierno iraní se enfrentó a un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y el Reino Unido. Pero, ¿por qué Estados Unidos y el Reino Unido estaban interesados en orquestar un golpe de Estado contra el gobierno del primer ministro Mohamed Mossadegh? Porque se da la circunstancia que Mohamed Mossadegh había decidido la expropiación petrolera que estaba en manos de británicos y americanos. Y el 19 de agosto de 1953, Estados Unidos arranca con una operación que se conoció como la Operación Ajax. Básicamente fue propaganda negra, acusaciones contra Mohamed Mossadegh, y el objetivo era básicamente recuperar la industria petrolera que había nacionalizado Mossadegh. Evidentemente, este golpe de Estado fue exitoso. Y en lugar de Mossadegh, tanto el Reino Unido, que en aquel entonces estaba encabezado por Churchill,
y el gobierno de Estados Unidos, que estaba encabezado por Eisenhower, tomaron la decisión de arropar e impulsar el retorno al poder de el Mohammad Reza Pahlavi, un monarca, el Shah Mohammad Reza Pahlavi. ¿Se acuerdan de esos incidentes? Bueno, esa fue quizá una de las más famosas operaciones negras de la CIA en Irán, que impulsaron tanto Estados Unidos como el Reino Unido para castigar la decisión del primer ministro iraní Mohammad Mossadegh de nacionalizar la industria petrolera. Fíjense cómo van las cosas evolucionando de forma interesante con este tema de los Guacamaya Papers. Hay mucho paralelismo en lo que ocurrió entonces y en lo que ha ocurrido hasta ahora. Apenas ayer, ustedes saben que a pesar de que el presidente de México ha insistido y una y otra vez que el petróleo no forma parte del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, porque se acuerdan que hubo presiones, el presidente no quiso cerrar ese acuerdo con Estados Unidos y lo negoció con Donald Trump al advertirle que el petróleo no podía contenerse dentro, no podía estar contemplado dentro de ese acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Lo que ha dicho el presidente es que en ese acuerdo, precisamente a tres bandas, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos aceptaron que México era el dueño y soberano de los yacimientos y la industria petrolera, lo mismo que ha pasado con la industria del litio y el tema de la reforma eléctrica. Pero miren ustedes qué interesante. Apenas ayer lunes, 27 de marzo, la agencia Reuters dio a conocer esta información. El gobierno del presidente Joe Biden planea enviar a México un ultimátum en las próximas semanas en busca de romper el estancamiento en una disputa comercial energética, mientras hay más llamados bipartidistas para que Estados Unidos endurezca su posición, según fuentes conocedoras de las discusiones. La medida representaría una escalada significativa en la ya tensa relación entre Biden y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. La decisión de López Obrador de dar marcha atrás en las reformas encaminadas a abrir los mercados eléctrico y petrolero de México a competidores externos desencadenó la disputa comercial. Aquí Reuters está falseando la verdad. El presidente de México no es que esté dando marcha atrás a las reformas encaminadas a abrir los mercados eléctrico y petrolero de México, no. Quedó claro en el texto del Tratado de Libre Comercio que México era dueño y soberano y solamente él podía decidir qué hacer con nuestros recursos energéticos. Así es que esta es una interpretación de Reuters que no se corresponde con la realidad. Pero en fin, prosigue la nota de Reuters. Se espera que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos haga lo que se describió como una oferta final a los negociadores de México para abrir sus mercados y aceptar una mayor supervisión, dijeron a Reuters 3 personas familiarizadas con las conversaciones. En caso contrario, Washington solicitará un panel independiente de solución de diferencias en el marco del Acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá o TEMEC. Estados Unidos y Canadá solicitaron conversaciones de solución de controversias con México en julio, es decir, hace 250 días. Bajo las reglas del TEMEC, después de 75 días sin una resolución, tienen la libertad de solicitar un panel de solución de controversias en que un tercero que decide sobre el caso. Si el panel falla en contra de México y esta no toma medidas correctivas, Washington y Ottawa podría en última instancia imponer miles de millones de dólares en aranceles de represalia a los productos mexicanos. Interesante, ¿no? Se resucita la amenaza de los aranceles que Donald Trump blandió cuando quería imponer a México sus reglas sobre inmigración indocumentada en su frontera sur. Bueno. La Casa Blanca, prosigue la nota, esperaba evitar una escalada de tensión comercial con México mientras buscaba una ayuda en materia de inmigración y narcotráfico. Pero meses de conversaciones han dado pocos frutos y el gobierno se ha quedado sin opciones menos beligerantes
dijeron fuentes a Reuters. En realidad, ninguno de estos medios que han acusado al presidente de espiar a activistas sociales o periodistas ha presentado una prueba contundente de que así sea. Y sin embargo, esa cantaleta ha estado ahí. ¿Y solamente esa cadena en México? No. Medios como The New York Times se han encargado de esparcir también esta versión en Estados Unidos. Esta es la parte en la que yo me pregunto si acaso los medios de comunicación mexicanos realmente saben lo que están haciendo. Le están haciendo el caldo gordo a intereses de Estados Unidos. Son los hombres de paja de esos intereses que buscan que México se convierta en un país meramente extractor de energías, como el petróleo, la energía o el litio. Yo realmente me gustaría que los colegas de estos medios convencionales hicieran una reflexión para que vean hasta qué punto, al atacar a Andrés Manuel López Obrador, están atacando la soberanía del pueblo de México. Y créanme que esto no es demagogia, porque yo creo que cualquier periodista se tendría que realmente que preguntar eso. ¿Quién está detrás de todo esto? Como habíamos mencionado, en Estados Unidos la práctica de operaciones encubiertas, operativos mediáticos para distraer o engañar a la opinión pública se remontan hasta la década de los 60. Precisamente a comienzos de los 70, un investigador del Pentágono que elaboraba informes para el Departamento de Defensa y la Casa Blanca sobre la evolución de la guerra de Vietnam, copió, fíjense ustedes, un total de 7,000 documentos en los que quedaban evidenciadas las patrañas y mentiras del gobierno de Estados Unidos para mantener a sus tropas en Vietnam. Quien se acuerde de aquellos incidentes fue el diario The New York Times, quien se hizo con un primer paquete de estos documentos que salió a la luz pública, y en ese momento la Casa Blanca acusó a la prensa como The New York Times y luego al Washington Post de inmiscuirse en temas de seguridad nacional. Incluso la Suprema Corte tuvo que entrar al quite de este debate entre el Ejecutivo, entre la Casa Blanca, con Richard Nixon y medios como The New York Times y The Washington Post. Como ustedes recordarán, la Suprema Corte falló a favor de dos medios de comunicación como The New York Times y el Washington Post, y bajo el entendido de que los ciudadanos de Estados Unidos tenían derecho a conocer toda la verdad, todas las atrocidades, todos los abusos que se cometieron en Vietnam. Ya nadie se acuerda de los casi 3 millones de toneladas de bombas que ordenó Nixon sobre Camboya. Sí, casi 3 millones de bombas que cayeron sobre Camboya, donde Nixon decía se escondían tropas de Vietnam del Norte. Eso causó la muerte de más de 150,000 seres humanos. Nunca en la historia un país había sufrido este tipo de castigos. Una cosa brutal, una carnicería. Y gracias a esta decisión de la Suprema Corte, The New York Times y el Washington Post pudieron revelar estos excesos. Pero a consecuencia de estas denuncias, Daniel Ellsberg, que es el famoso filtrador, en Estados Unidos se le llama como el que se chiva, el que filtra documentos. Daniel Ellsberg enfrentó numerosos cargos, incluida la violación a la ley de espionaje de 1917. Pero los cargos fueron desestimados en 1973 porque se probó la mala conducta del gobierno. Hoy, a los 91 años de edad y con un cáncer terminal, Ellsberg no se arrepiente de haber filtrado estos papeles que marcaron un antes y un después
en la guerra de Vietnam y en la defensa de la libertad de prensa en Estados Unidos. Pero nada de esto que les estoy contando tiene nada que ver con los Guacamaya Papers. Nada. Los Guacamaya Papers no tienen nada que ver con violación de la seguridad nacional, con abusos, bombardeos, nada. ¿Se dan cuenta? Están en la antípoda. La revelación de los papeles del Pentágono con la filtración de los documentos de Guacamaya. Y lo que es más, a pesar de que no ha tenido que ver, durante 7 meses, periodistas, medios de comunicación han tratado de encontrar por dónde explotar esta información o esta filtración para tratar de dañar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo interesante del caso es que todos y cada uno de estos esfuerzos han caído en saco roto. Todos. Que el espionaje, que los achaques del presidente no han conseguido mermar la autoridad, el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué se debe este extraño fenómeno? En mi opinión, básicamente a que la mayoría de los ciudadanos no creen ya en los medios de comunicación convencionales, que durante estos 4 años han tenido una actuación realmente patética, contraria a los intereses de México, contrario a los intereses de la mayoría. Y precisamente, muchos incluso pensaban que los Guacamaya Papers iban a marcar el inicio de una primavera política en México, que esto iba a favorecer a los partidos de la oposición para deshacerse de Andrés Manuel López Obrador. Yo francamente lo dudo, y lo digo cuando solo faltan ya unas pocas semanas para las elecciones en Coahuila y el Estado de México, y el año que entra en las presidenciales. Pero habría que recordar lo que en aquel momento, en tono un poco de frustración, escribió el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío Villegas, desde las páginas del diario El País, que también ha tenido una actitud, digamos, adversa contra el gobierno de López Obrador, porque ya no es la época en las que el país gozaba de los privilegios que tenía el grupo PRISA con Enrique Peña Nieto, Vicente Fox o Felipe Calderón. Pero vamos a echarle una mirada a esta columna del exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío Villegas, que tituló ¿Qué sigue con los Guacamaya Leaks? Y sí, dice así: queda la incertidumbre de que las autoridades decidan actuar en contra de los militares y los particulares involucrados en los hechos revelados en la filtración de millones de correos de la Sedena. Desde el comienzo de su filtración, los datos del hackeo que hizo la organización Guacamaya no han dejado de publicarse. Prácticamente a diario aparecen uno o varios reportes de la información contenida en las bases de datos de la Secretaría de Defensa. Cada uno de ellos contiene datos acerca de las acciones realizadas por el Ejército Mexicano, tanto de sí mismo como de aquellas llevadas a cabo frente a otros habitantes del país. Por el goteo informativo nos hemos enterado de situaciones que no sabíamos, así como también hemos confirmado otras de las que sospechábamos. En el agregado han quedado al descubierto temas tan diversos como la salud del presidente López Obrador, las condiciones vacacionales de su familia, la calificación de ciertos grupos sociales por su grado de amenaza, la extensión territorial de la delincuencia o los riesgos de ciertas obras públicas. La cantidad de datos contenidos en 6 terabytes es enorme y su contenido inimaginable. Es por ello que los principales medios de comunicación han abierto secciones, y esto es cierto. Televisa dedicó secciones específicas para seguir explotando el tema de los Guacamaya Papers. Han abierto secciones en las que sin prisa y sin pausa colocan las piezas de información que a las correspondientes redacciones les parecen importantes o a las que simplemente van teniendo acceso.
Al escribir esta colaboración, en efecto, leo en El País: el ejército mexicano ve a las feministas como enemigas del Estado. Fíjense. No, si le sacaron jugo, ¿eh? El Universal, México, un país poblado de cárteles. En Reforma, tiene la Guardia Nacional manos en ordeña, drogas. Estos tres ejemplos, de entre muchos otros a los que podría acudir en este otro día cercano, muestran varias cosas. Por una parte, los descuidos, la amplitud del ejército de las atribuciones y los niveles de presencia de la Sedena, la extensión de los grupos delictivos al margen o en connivencia con las autoridades, y en relación con esto, la profunda corrupción de los cuerpos que tienen encomendada la seguridad pública. Por otra parte, la existencia de un periodismo independiente y la posibilidad de obtener por su conducto información sobre lo cotidiano, de la cotidianidad de lo público. Voy a repetir esta parte porque es de veras, francamente es una invitación al sarcasmo. Por otra parte, he dejado esto en claro, la existencia de un periodismo independiente y la posibilidad de obtener por su conducto información sobre la cotidianidad de lo público. ¿Cuál independiente? ¿Cuál obtenido de manera independiente? Se los filtraron. Y hasta esta fecha, ninguno de estos medios de comunicación ha podido responder a la pregunta: ¿quién se los filtró? Ninguno. Prensa independiente que recibe documentos manejados o que les han hecho llegar quién sabe de dónde. Por favor, exministro de la Suprema Corte. Dice: de aquello que debiera interesarnos por ser base de nuestra convivencia, más allá de lo que es de positivo que hasta aquí ha tenido la divulgación de las bases de datos, hay un aspecto de la cuestión que a todos pienso debería resultarnos profundamente perturbadora. Abre un signo de interrogación. ¿En qué espacios institucionales se están procesando las cuestiones derivadas de la información que se ha estado divulgando? Por claridad planteo mi pregunta de otra manera. ¿En dónde se están construyendo las acciones que debieran corresponder a los procedimientos para investigar y, en su caso, procesar a quienes resulten responsables de la comisión u omisión de acciones que señalan los datos dados a conocer? Consideremos algunos ejemplos, prosigue. Un primer grupo de asuntos tiene una dimensión que por facilidad llamaré interna. ¿Qué han hecho las Fuerzas Armadas respecto al hackeo? ¿Ya se abrieron los procesos de investigación? ¿Hay militares y civiles involucrados? ¿Efectivamente se dio una acción de la disidencia castrense en contra de los actuales mandos o fue una acción desde el extranjero y, en su caso, ¿de quién? Otra dimensión del asunto puede ser llamada externa. ¿Hay militares vinculados con los delincuentes? ¿Y qué procesos disciplinarios se han abierto? ¿A qué grupos delincuenciales se están monitoreando? ¿Y qué operativos se están haciendo para enfrentarlos? ¿Los datos obtenidos son suficientes para abrir carpetas de investigación? Y de ser así, ¿cuántas ya están en proceso? Las preguntas que acabo de formular y tantas otras que podían seguir planteando ponen de manifiesto un problema central de nuestro tiempo. El éxito que se está obteniendo por la manera de dar a conocer la información hackeada impide darnos cuenta de la ausencia de la institucional que puede hacerse cargo de ella. Mucha de la información publicitada parece ser constitutiva de delitos, sean estos del fuero civil o del militar. Mi preocupación es solo la que tiene que ver con la realización concreta de los correspondientes procesos de investigación. Más allá de ellos, lo verdaderamente importante es saber si existe la posibilidad de que los mismos puedan darse. En las actuales condiciones de la presencia militar, el abierto respaldo que el presidente López Obrador les ha dado, la extensión y sensibilidad de la información obtenida y las condiciones operativas que han mostrado muchos de los órganos de procuración e impartición de justicia, es posible pensar en la existencia de condiciones para constituir una sede en la que puedan investigarse la conducta de los militares y de los civiles involucrados en ella. Y la columna sigue. Básicamente, en muchos sentidos uno puede coincidir con el exministro de la Suprema Corte. El gobierno ya ha hecho investigaciones, ha hecho indagatorias que permitan esclarecer responsabilidades. ¿Cómo fue posible que se haya producido este hackeo? Bueno, el propio gobierno ha tratado de zanjar esta disputa señalando que todos los documentos son apócrifos.
son falsos. ¿Qué no pudo decir esto desde el principio el gobierno? ¿Por qué tardaron 7 meses? Esto en muchos sentidos favoreció a aquellos medios de comunicación, columnistas que odian a Andrés Manuel López Obrador para lanzársele a la yugular y acusarlo de hacerse de la vista gorda en el caso de militares que espían o que son abusadores de los derechos humanos. Yo creo que esta declaración del gobierno de Andrés Manuel llega tarde. Pudo haberse hecho desde el primer momento, realizar una investigación en serio y declarar que eran apócrifos. Porque haberse tardado tanto genera dudas. Dudas en múltiples sentidos. Pero yo creo que también es legítima la duda del presidente, planteada la semana pasada, de quiénes han estado detrás de este hackeo y esta filtración a determinados medios de comunicación. Porque siguiendo la lógica de pasadas operaciones encubiertas de la CIA y otros aparatos del poder desde Estados Unidos que están impulsando agendas de distinto tipo, por ejemplo, en el ámbito petrolero, de energía eléctrica y de litio, es legítimo preguntarse si acaso este operativo de los Guacamaya Papers viene o pueda venir desde Washington. El presidente ya ha insinuado que desde su punto de vista estos documentos podrían haber sido filtrados por agencias extranjeras. Yo creo que en tiempos como los que estamos viviendo, en los que la soberanía del país está en juego en materia energética, hay que ser doblemente cuidadosos desde el ámbito periodístico. Procurar no hacerle el caldo gordo, por procurar no hacer de tonto útil a intereses corporativos bien identificados. Porque no cabe duda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó, se ha convertido en una piedra en el zapato para intereses que lo ven como una amenaza. Yo he contado de los centros de poder paralelos que se mueven en Washington, conciliábulos o cónclaves que se realizan en casas de multimillonarios de origen cubano, venezolano, cabilderos de nacionalidad mexicana, que son expertos y que forman parte de este grupo de gentes que están acostumbrados a cabildear, a filtrar información a medios de comunicación, tanto de México como de Estados Unidos. Toda esta historia de los Guacamaya Papers, a mí en lo personal me parece muy sospechosa. No puedo llegar al extremo de dar un veredicto definitivo, un diagnóstico definitivo y señalar que esto forma parte de una operación negra de la CIA. No puedo llegar hasta ese extremo. Lo que sí puedo decir es que se parece en mucho a otras operaciones que la CIA ha impulsado en otras naciones para impulsar golpes de Estado. Mike Pompeo, quien fue director de la CIA, exsecretario del Departamento de Estado bajo Donald Trump, ha dicho que la CIA ha engañado, ha robado, ha estafado y ha asesinado. Y lo ha dicho realmente sin ruborizarse, porque ellos parten del principio de que lo importante es defender su interés nacional. Y por interés nacional, entiéndase el interés de las grandes corporaciones que mandan y mucho en Estados Unidos. Así es que yo sospecho que esta historia de las filtraciones de Guacamaya
pues realmente es una historia que todavía no termina, todavía va a seguir dando sus coletazos. Y ¿saben qué es? ¿Saben lo que es más triste? Que han podido reaparecer una y otra vez con entusiasta participación de medios como Proceso, Carmen Aristegui, Reforma, El Universal, Animal Político. Y en este último tramo de esta pregunta que sigo haciéndome sobre si en realidad los Guacamaya Papers forman parte de una operación negra o encubierta, yo creo que vale la pena preguntarse qué habría ocurrido, por ejemplo, si una historia similar a la de los Guacamaya Papers hubiera surgido, por ejemplo, en la época de Carlos Salinas de Gortari. Por poner un ejemplo, imagínense ustedes una historia similar a la de los Guacamaya Papers en la época en que Salinas de Gortari era presidente. Nos habríamos enterado de que su hermano Raúl era un operador de los cárteles colombianos que inventó el famoso sistema del semáforo rojo, semáforo verde para instruir al ejército mexicano, que le diera semáforo verde a los aviones que llegaban desde Colombia para aterrizar en México, repostar o descargar aquí su carga y que desde México fueran a la frontera. Nos hubiéramos, por ejemplo, habría salido a la luz pública quién fue quien en realidad asesinó a Luis Donaldo Colosio en Tijuana. Hubiera sido interesante, ¿no? O quién asesinó a José Francisco Ruiz Massieu, un líder del PRI y que era cuñado del propio Carlos Salinas de Gortari, el padre de Claudia Ruiz Massieu, que siente un amor paterno hacia quien posiblemente fue el hombre que mandó a asesinar a su padre. Qué interesante hubiera sido, ¿no? Que estas filtraciones se hubieran dado a conocer bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, para que vean que las historias de corrupción, las historias de vínculos del poder político con el crimen organizado, de crímenes de Estado, de espionaje contra periodistas, de espionaje contra adversarios políticos que pulularon durante el gobierno del PRI, del PAN. Eso hubiera sido interesante, ¿no? Deshacer esa madeja para conocer en realidad hasta qué punto los corruptos de ayer, que en muchos sentidos siguen siendo los corruptos de hoy en el PRI y el PAN, siguen operando de la misma manera y quieren que México regrese a esas prácticas de las que hoy se escandaliza la prensa estadounidense, un cierto sector de la prensa mexicana que le sigue el juego a la agenda de Washington. Sería realmente fascinante conocer ese pasado que quedó sepultado porque existía la censura en los medios de comunicación y hasta ahora nos estamos enterando de muchísimas cosas que antes era imposible, gracias a la labor de medios entusiastas como Carmen Aristegui. Así es que hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, en esta historia de los Guacamaya Papers. Sospechamos que va a dar coletazos todavía esto, porque el interés por seguir presionando a México en materia energética sigue ahí. Lo acabamos de ver con esta nota que Reuters publicó apenas ayer lunes para señalar que el gobierno de Estados Unidos piensa presionar aún más al gobierno de López Obrador en el frente energético. Pues llegamos aquí, le doy las gracias por estar con nosotros en este espacio de No Apto para Cínicos, en la matriz de este canal de Sin Censura. No olviden que nosotros también transmitimos en No Apto para Cínicos todos los días a partir de las 14 horas. Y también les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección
de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Hasta otra.